en el devocional. El libro de Ageo. Capítulo 1. ¿Sí? Yo le voy a contar algo que tiene el libro de Ageo. ¿Sí? Es un libro que habla sobre el regreso del pueblo de Israel a la tierra. ¿Sí? Ustedes saben que Israel sufrió varias, varias invasiones. Por un lado, el imperio asirio. Por otro lado, Babilonia. Y después de estar los 70 años cuando estuvieron allí en Babilonia, llegó un momento que el Señor les da la oportunidad de que vuelvan a sus casas. Y entonces uno comienza a leer los libros como Esdras, como Nehemías, y se va a encontrar el contexto. El contexto de Esdras, mire, vamos a leer el libro de Esdras antes de llegar ahí. Esdras, Nehemías, Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a encontrar que había un rey que estaba gobernando, un emperador. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Encontraron Esdras? No. No, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. No, me pasé. Ahí está. Está después de Segunda Crónica, Esdras. Ya sé. Esdras, Igual no Nehemías. estaba haciendo que y eso ya. Esdras está. Claro que fue. No. Esdras, Esdras, Nehemías, Nehemías, Esther. Ah, está. Bien, Esdras capítulo 1, ahí vamos a tener el contexto. Versículo 1 al 4 dice: En el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Y dice Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: Así dicho Ciro, el rey de Persia, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, dice, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, después de los años que tuvo de cautiverio, Dios pone en el corazón de este emperador Ciro de decirle al pueblo de Israel: vuelvan a su tierra, ¿sí? Vuelvan a su nación y edifiquen ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí que había que edificar? ¿Altares? No había que edificar altares. ¿Qué había que edificar? Había que edificar la casa. La casa del Señor, la casa de Jehová. Lo que Israel había perdido, ¿se acuerdan de aquel edificio que levantó Salomón? Sí, aquel gran edificio que no había otro edificio como el de Salomón, con el oro, las piedras, todo lo que tenían. Dice que la plata fluía en Israel como si fueran plantas. La cantidad de riqueza que tuvo Salomón. Bueno, a ese templo, en un momento lo destruyeron. Es más, en su momento tenía hasta escudos de oro de 1 metro, si no mal me acuerdo la cuenta, 1,70 m, 1,80 m, escudos de oro, que Roboam perdió cuando se divide el reino, y los transformó de escudos de oro a escudos de bronce. Nada que ver. Pero bueno, como brillaban los dos, dijeron: los vamos a suplantar con esto. Ahora, pasaron tantos años que Dios envía a este pueblo a que volviera a reedificar la casa del Señor. Y envía 2 líderes. Uno de ellos era, lo vamos a ver ahora en Ageo capítulo 1, era Zorobabel, y el otro era Josué. Y dice así capítulo 1 del libro de Ageo, versículo del 1 en adelante: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ahí está el primer líder, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Y comienza diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo de vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y ahí comienza a decir consecuencias: sembrás mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal, dice, recibe su jornal en saco roto. Versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Yo le puse al mensaje de hoy: una visión para vivir.
nosotros encontramos que estamos en una sociedad que muchas veces no tiene un objetivo claro para qué viven. Algunos piensan que estudiando mucho, algunos piensan que teniendo mucho, algunos piensan que disfrutando mucho van a lograr tener una vida satisfactoria o una vida que tenga sentido. Ayer, hace poco, en estos días, ya hemos dado cuenta que tenemos vecinos que les han caído la policía por situaciones que tienen que resolver con la ley, pero eso nos hace ver que hay un grupo de personas que sigue buscando una manera de vivir y piensa que a través de la droga o a través del alcohol o a través del sexo o a través de un montón de cosas puede encontrar una visión para vivir. Y aquí Dios le dice al pueblo de Israel que la visión que Dios tenía para ellos era que tenían que edificar lo primero y principal la casa de Dios. Desde el momento, no sé si ustedes leyeron el devocional en estos días que se hizo en 2 días, creo que vimos, en 3 días vimos el profeta Ageo, desde el momento que el pueblo de Israel llega a la tierra para reedificar hasta el momento que se escribe el profeta Ageo, pasaron 20 años de por medio. O sea, Dios le dice a Ciro, que leímos recién, tienen que edificar el templo. Asume Darío. Darío dice, tenemos que edificar el templo. Vayan y edifiquen. Llegan a la tierra de Judá. Tienen que edificar el templo y lo primero que pasa son 20 años que no estuvieron edificando la casa del Señor. Es toda una vida 20 años. Toda una vida 20 años. Nosotros ya tenemos casi justo 20 años acá, un poquito más de 20 años acá en la provincia de Neuquén. O sea que ya empezamos a vivir más tiempo en Neuquén que donde estaba en Córdoba. Ustedes tendrán 20, 22, 21, bueno, Yo menos edad, pero es toda una vida 20 años. Y 20 años el Dios estaba esperando que el pueblo de Israel pudiera construir aquello que les había pedido en su momento, que era edificar la casa de Dios. Lo que se había roto, la presencia de Dios, el Shekinah, aquello que en el libro de Primera de Reyes encontramos cuando Salomón termina de edificar el templo, dice que desciende la presencia de Dios y nadie podía entrar al templo porque Dios estaba presente en ese lugar. El hecho de que Dios estaba bajando a la tierra para tener una relación cercana con el pueblo de Israel, y habían pasado los 70 años de cautiverio, los 20 años que tenían ahora que no habían hecho la casa, 90 años, y Dios no podía estar otra vez relacionado con su pueblo. Ahora, yo le puse el primer punto, Dios hablando a mi vida. Mirá lo que dice en el capítulo 1 y versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes, ¿qué mes dice ahí? Sexto. Sexto. Primer mensaje que Dios le da al pueblo de Israel. Capítulo 2 del libro de Ageo, versículo 1. ¿Vale? 2:1. Léelo, Hanna. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo... Hasta ahí nomás. ¿Qué mes dice que Dios le habló? Séptimo. Séptimo. ¿Le habló el mes sexto? ¿Le habló el mes? Séptimo. Séptimo. Capítulo 2, versículo 10. ¿Quién quiere leer? 2:10 de Ageo. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Qué mes estamos? Noveno. Noveno. Vamos sexto, vamos séptimo, Y noveno. nos comimos el octavo. Noveno. Pero el noveno dice que hay 2 mensajes, porque está uno en el versículo 10 y el otro está en el versículo 20. Y dice el versículo 20, y vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. ¿Qué mes estamos? Noveno. Noveno. Ahora- Sexto. Séptimo, noveno. ¿Qué pasó con el octavo? Den vuelta la hoja. Libro de Zacarías, capítulo 1. Libro de Zacarías, capítulo 1 y versículo 1. Fíjate lo que dice. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que Ageo le habló en el mes sexto, le habló en el mes séptimo. En el octavo, ¿quién habló? No habló Ageo. ¿Quién habló? ¿Al profeta Zacarías? Zacarías. Y en el noveno, Dios le da 2 mensajes al pueblo de Israel.
Todos los mensajes estaban relacionados a edificar la casa del Señor, edificar la casa del Señor y edificar la casa del Señor. ¿Te das Pero cuenta? no lo hacían. No lo hacían. ¿Te das cuenta cuántas veces el Señor nos habla? ¿Cuántas veces Dios utiliza el recurso de hablar a nuestras vidas, de llegar con su palabra, de decirnos, yo necesito que vos entiendas las cosas que tenemos que hacer, el propósito que tengo para tu vida, y te habla una vez, y te habla dos veces, y te habla tres veces, te habla 4, 5, 6. Hebreos y capítulo 1 y versículo 1, vamos al Nuevo Testamento, no dejen a Geo porque vamos a volver a Geo, dejen el dedito, tuerzan la hoja, pongan un señalador, una lapicera. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 dice, fíjate la frase que utiliza acá, Dios habiendo hablado, Hebreos capítulo 1 y versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, dice, el universo. ¿Por quién habla ahora del Señor? ¿Por quién habla Dios ahora? No, yo estaba buscando acá el lema, ¿no? Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. O sea que Dios ha enviado, ¿qué dice ahí? Muchas veces y muchas maneras. ¿Sabés que las dos palabras que utiliza ahí, muchas veces y muchas maneras, yo las anoté acá, son medias similares, pero dice polumeros y polutropos. ¿De dónde te suena la palabra polu? ¿Polu? ¿No te suena la palabra polu? Polo, sí. Polo. ¿Polu o poli? Polu. Hay algo que nosotros solemos decir que se ve en las ciudades cuando vos entras así en una ciudad temprano en la mañana que hay una nube gris arriba. Y todos dicen la contaminación, pero tiene un nombre eso. ¿Cómo se llama? Polución. Polución. ¿Cuándo es? Cuando vos estás saturado, ¿sí?, de un elemento que está en el aire y que no te permite ver la naturaleza, no te permite ver la creación porque hay mucha contaminación. Países que tienen mucha contaminación, China, otra es Chile, ¿sí? La otra en Latinoamérica que tiene mucha contaminación en la mañana es México, ¿sí? Son países que están súper contaminados, polución, muchas cosas en el aire. De ahí de esa palabra polu, de ser mucho, de ser multiplicador, Dios está diciendo, de todas las maneras posibles, yo le hablé al pueblo de Israel. De todas las maneras posibles traté de llegar a su corazón, ¿con qué? Con la palabra, con lo que yo quería que hicieran para sus vidas. Y es más, dice, tantas cosas dice, de tantas maneras, que ahora envía a mi hijo, para que escuchen a mi hijo. Ya que no escuchan al profeta 1, al profeta 2, al profeta 3, al profeta 4, ya que no escuchan a todos ellos, ahora envío a mi hijo. A veces a mi hijo, el heredero de todas las cosas, lo escucha. ¿Cómo hace Dios para hablarnos a nosotros? Bueno, la primera de las cosas dije a través de la palabra. Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, a los padres por los profetas, en el posterior día nos ha hablado a través de el Hijo. O sea, de las tres formas que Dios tiene para hablarte, la primera es a través de su palabra. Ahora, cuando nosotros hacemos el devocional, cuando nosotros escuchamos un mensaje, cuando nosotros nos congregamos, ya sea que la iglesia sea que tenga 5 reuniones a la semana, tenga 2 reuniones a la semana, tenga 1 reunión a la semana, es para que el Señor te hable. Es para que en ese encuentro el Señor te hable. Entonces Dios nos habla por su palabra. Segundo, Dios nos habla a través de las personas. Mira, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11, vamos a encontrar la historia de un rey, ¿sí?, del rey David, que fue justamente confrontado por un profeta. Segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, no vamos a leer los dos capítulos, pero el capítulo 11 te va a poner el contexto. Capítulo 11 de Segunda de Samuel habla de David y Betsabé. Ustedes saben quién fue David y Betsabé, ¿no? ¿Sí? David era el rey de Israel y Betsabé no era su esposa, no era su mujer, era la esposa de Urías, uno de sus grandes hombres que fue a la batalla. ¿Qué pasó? Llegó un momento que David tuvo una relación extramatrimonial con esta mujer, la dejó embarazada y pensó él que podía ocultar toda la situación a través de matar a Urías y decir que el hijo que le estaba por nacer a Betsabé
era de él y que bueno, que él iba a ser tan bueno, segunda de Samuel, Hannah, iba a ser tan bueno de que se iba a quedar con ese hijo. Resulta que todo el plan que él le ideó no se dio por casualidad. No pudo sacarlo a este hombre, ¿cómo se llama? Urias. A Urías del medio, no se lo pudo sacar. Entonces agarró y dio otro tipo de plan. ¿Y qué dijo? Bueno, ahora lo voy a mandar a la guerra y le voy a pedir a Joab que lo ponga en el frente. Claro, los que iban al frente siempre eran los que morían primero. Entonces lo manda a ese lugar. Lo manda a que pelee y termina muriendo. Entonces dice capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán, a David. Este es un profeta. Viniendo a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre ese no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente. Dice, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Versículo 4. Y vino uno del camino de un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive a Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, cuanto hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta ustedes? Vino Natán, le habla a David y no le dice: che, David, me dijo Dios que vos mataste a una persona. Él cuenta una historia. Y le dice, la historia es que había un hombre rico, un hombre pobre, y la cuestión al final es que este hombre rico toma del hombre pobre, le quita al hombre pobre, y claro, David se enoja, dice, esto es injusticia. Es injusticia, este hombre debe morir y encima se debe pagar con 4 tantos. O sea, si mató uno, tiene que devolver 4. Robé una corderita, tiene que devolver 4 corderitas. Eso es lo que él dijo. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Dios de Israel: yo te ungí. Comienza a decirle un montón de cosas. Versículo 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, Dios envía a Natán al que le hable a David y lo confronta con su pecado. Entonces Dios no solamente te habla a través de su palabra, sino que va a buscar también hablarte a través de personas. Personas que te puedan hacer ver el camino en que estás. Personas que te puedan confrontar con tu pecado. Personas que te puedan confrontar bíblicamente con lo que Dios está pidiendo en su palabra. David no pensaba que estaba hablando de él. David pensaba que estaba hablando de otro. Entonces por eso dijo, bajó la vara, digamos, de justicia y dijo, debe pagar. Lamentablemente después esos 4 tantos fueron 4 muertes que pasaron en su familia. Murió primero este hijo, que nació de Betsabé, murió Absalón, murió Adonías, y terminó muriendo el otro hijo, que no me acuerdo el nombre, que el que le quiso sacar el trono a él, pero murieron 4 de sus hijos. O sea, lo que él dijo que tenía que pagar, él lo tuvo que pagar con sus hijos en vida. Entonces, Dios puede enviar personas que nos hablen a nosotros, que nos digan las cosas que debemos cambiar, que nos digan las cosas que debemos mejorar. Desde el punto de vista de la psicología, no está permitido que uno aconseje, porque cada uno, dice, debe buscar su propia verdad en su interior. Ahora, vos agarrás todo el libro de Proverbios y vas a encontrar que siempre dice, hijo mío, escucha el consejo. Hijo mío, no dejes de escuchar el consejo de tu madre ni la guía de tu padre. Hijo mío, no desprecies el consejo. Siempre habla de consejo, consejo, consejo. Entonces, para el mundo, que alguien venga y te diga lo que vos tenés que hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios, están atropellando tu libertad y tu vida. Para Dios, el que escuche el sabio, sabio será. Aumentará su sabiduría. Ahora, hay una tercera forma que el Señor nos habla. Y en este pasaje en el que estábamos leyendo del profeta Ageo, es a través de las circunstancias. ¿Sí? A través de las cosas que nos pueden pasar a nosotros.
Y fíjate acá en el capítulo 1 y versículo 6, que lo leímos y lo dejamos ahí en el aire. Pero dice acá, hay una consecuencia, le dice Dios al pueblo de Israel. Fíjense en ustedes, dice, siembran mucho y recogen poco. ¿Qué cosa, no? Trabajar para tener más. Y cuando va a agarrar, no te queda nada. Después dice, coméis y no saciáis. Bebéis y no satisfacéis, dice. No quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal, dice, recibe su jornal en saco roto. O sea, ni siquiera le rinde el dinero. Parece que vive en la Argentina. ¿Sí? Porque uno puede decir, este es el argentino. Porque si no le rinde la plata es porque está viviendo en la Argentina con la inflación. Pero no está hablando de inflación acá. ¿Saben lo que está diciendo acá el Señor? Que las cosas que le estaban pasando a ellos, el hecho de que no se sintieran satisfechos, el hecho de que no les alcanzaran las cosas que ellos preparaban para comer, para vestirse, el hecho de que no le encontraran sentido a las cosas que estaban viviendo, es porque habían cambiado la prioridad. Es porque habían cambiado la prioridad, dejando al Señor parado durante 20 años para correr a hacer lo que ellos querían hacer. ¿Qué dice lo que estaban haciendo ahí? Versículo 2 dice, este pueblo dice, ¿sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa sea de Jehová sea reedificada. ¿Por qué no estaban trabajando en la casa del Señor? Porque cada uno estaba en lo suyo, haciendo de las suyas, viviendo para sí mismo. Entonces, al haber cambio del orden, dice Dios, todo lo que estás haciendo no te va a rendir. Mira, ¿no? Viste que hay gente que trabaja y le mete hora y no le llega. Y hay gente que vos ves que no trabaja tanto y le rinde. Pues sí, o está en un curro, o tiene plata de otro lado que recibe y que nadie sabe. Pero hay gente que le pasa eso. O sea, dentro del contexto del mundo puede ser porque hay gente que se dedica a eso. A traficar, a no pagar los impuestos como corresponde, a robar o a hacer un montón de otras cosas. Pero hay gente que dentro del ambiente cristiano le pasa lo mismo, pero no es porque justamente sean unos sabios y unos mejores, sino porque encontraron que el verdadero sentido de la vida está, por eso dije una visión para vivir, en que vos pongas al Señor en primer lugar. Entonces Dios le está hablando a través de las circunstancias. Hijo, ¿no te das cuenta que no te rinde? Mira la segunda de las cosas de las consecuencias. En el capítulo 1 dice, y versículo 9, buscáis mucho, dice, y halláis poco. ¿Qué? ¿Ageo salería? Estamos en Ageo capítulo 1, versículo 9. Buscáis mucho, dice, y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y fíjate la frase que dice acá, y cada uno de vosotros corre, dice, a su propia casa. Por eso, dice, se detuvo. Fíjate lo que dice, acá está la circunstancia. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, ¿qué cosa? La lluvia. Y la tierra detuvo su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de vuestras manos, o de las manos. ¿Te das cuenta? Entonces le estaba hablando a través de las circunstancias. No cae lluvia. Imagínate para el pueblo de Israel que vivía de la agricultura. No cae lluvia. ¿Qué tenés para cosechar? Nada. Y si cosechás poco. Porque no hay lluvia. Dice, llamé a la lluvia, cerré los cielos y llamé a la sequía y dice, ¿no te das cuenta que la cosa no avanza? ¿No te das cuenta que te estoy poniendo una circunstancia difícil para que te levantes los ojos y digas, Señor, a ver, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué son las cosas que estoy haciendo mal? Dios nos habla a través de las circunstancias. Números capítulo 22. Mirá. Este está más fácil. La de Génesis, Éxodo, Levítico. Números capítulo 22. Mirá si el Señor no habla a través de las circunstancias. Números capítulo 22 y el versículo del 12 al 22. Y vos decís, ¿vamos a leer todo esto? No vamos a leer todo eso, pero te voy a contar la historia. Capítulo 22 dice, Balac manda llamar a Balaam, ¿sí? Un profeta que es llamado por un rey pagano para que maldiga al pueblo de Israel porque ya habían visto que habían destruido a las naciones que estaban a su alrededor.
Y dice el versículo 7, presta atención a lo que dice acá, 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. O sea, iban con dinero en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, el rey. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré una respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino palabra de Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Balac dijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme aquí este pueblo que ha salido de Egipto sobre la faz de la tierra, vení pues y maldícelo y quizás podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, ¿qué le dice? ¿Cuál es la respuesta? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El pueblo de Israel está hablando. Es bendito. ¿Tenía que ir? No. Le dijo que no tenía que ir. Lamentablemente, la gente que vino a vernos, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Dice, trajo el dinero de la adivinación, o sea, lo que se le pagaba, ¿sí?, a un adivino por su servicio, o a un mago, a un hechicero, lo que hiciera, traía una plata. Entonces ahí en el versículo que leímos, dice en el versículo 7, fueron los ancianos de Madián y de Moab con las dádivas de adivinación. ¿Qué traían? Dinero. Balaam respondió y dijo, buena la plata, ¿eh? Bueno lo que me trajeron acá. Entonces, ¿qué dijo él? No, voy a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere. Dios le está diciendo acá, no vayas con ellos y ni siquiera maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo bendito. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno, o sea, lo preparó, y fue con los príncipes de Moab. ¿Perdón? ¿Qué le había hecho Dios? Que no fuera. Que no fuera. ¿Qué hizo él? Fue igual. Fue igual. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, no porque iba a maldecirlo, porque no iba a poder maldecirlo, solamente con la actitud de salir, ya estaba en contra de lo que Dios le había dicho. Dice, y la ira se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Iba pues montado sobre un asna, y con él 2 criados suyos. Y la asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en sus manos, y se apartó del camino, e iba por el campo. Entonces Balaam, ¿qué hizo? Azotó a la pobre asna, para hacerla volver el camino. ¿Te das cuenta? O sea, Dios le había dicho no vayas. Él dijo yo voy a ir. Se supone que él era profeta de Jehová. ¿Quién tenía que conocer cuando Dios le hablaba? El profeta. ¿Quién se dio cuenta que estaba en contra de esa situación? El asno. La asna. O sea, todo lo contrario. El profeta que tenía que obedecer a la palabra era el que estaba desobedeciendo. Y el asna, que era un animal que no tendría entendimiento para darse cuenta, había percibido que había alguien que estaba en el frente y que estaba oponiéndose al camino que ellos estaban emprendiendo. ¿No te ha pasado que muchas veces, a veces escuchamos la palabra del Señor y seguimos por el mismo camino? Y el Señor se pone ahí de frente a nosotros y dice, no vayas por este camino, y vos seguís por ese camino. Y seguís por ese lado porque decís, a lo mejor quiero recibir algo. Balaam salió ahí porque quería recibir el dinero que le habían traído. Si él cumplía con eso, es más, no leímos el otro versículo, si él cumplía, salen un montón de cosas que le iban a dar casa, le iban a dar riqueza, lo iban a mantener por años. Todo eso lo iba a recibir si tan solamente seguía lo que le habían dicho. Y Dios le dijo, ni siquiera te prepares, porque ni siquiera va a poder maldecirlo, porque es un pueblo bendito. Pero el tipo salió igual y así le fue en el camino. ¿Por qué? Porque en el camino se encontró con que perdió todo, no recibió lo que le habían prometido y ni siquiera se quedó con la dádiva, porque no pudo maldecir al pueblo de Israel en 2 oportunidades, sino que lo terminó bendiciendo. Y como se enojaron los otros, lo dejaron solo. ¿Te das cuenta cuando vamos en contra de Dios?
que las cosas no van a salir bien. No van a salir bien. Por más que la querramos dibujar, por más que le queramos buscar la vuelta, por más que digamos yo tengo que controlar la situación, por más que yo haga las cosas así, yo quiero seguir por este camino. ¿Saben qué? Ageo nos muestra una nación que perdió 20 años de su vida. Porque el problema estaba en el corazón. Mirá lo que dice acá el capítulo 2, ¿sí? Y versículo 14 del libro de Ageo. Ageo capítulo 2 y versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor? Mirá lo que pone. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno se llevara, versículo 12, llevare carne santificada en su falda, y con su ropa, y con el vuelo de ella tocare un pan, o vianda, o vino, o aceite, cualquier otra comida, pregunta, ¿será santificada? Y ellos respondieron, y los sacerdotes dijeron, no, porque el pase por arriba no va a ser santo. Versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de un cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y ellos respondieron y lo dijeron, inmunda será. Y respondió Dios: así es todo lo que este pueblo ofrece. Todo lo que hacen es inmundo. Y acá quiero cerrar con esto. ¿Por qué digo que tenemos que tener una visión en nuestra vida para servir al Señor? Porque vos cambiando el orden, todo lo que vos hagas para el Señor no tiene sentido. Puedes decir, no, pero lo estoy haciendo para el Señor. No, sí, está todo bien. Pero no tiene sentido. Es más, el Señor Jesús toma, similar a la historia en el Nuevo Testamento, y le dice al pueblo, al pueblo de Israel, que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Y el Señor le dice: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque lo que Dios está esperando es que nosotros pongamos las prioridades en el lugar correcto, para que todo lo que hagamos justamente sea para el Señor. Si vos cambiás el orden, por más que hagas cosas, no es el Señor el primer lugar. Y ahí es donde entra el pasaje de el capítulo 15 de 1 Samuel, cuando Samuel quiere ofrecer sacrificios y el profeta le dice: se complace el Señor en tantas cosas que vos hagas, en tantos sacrificios. No, pero hoy me levanté temprano para ir a la reunión y aquí estoy para servir en la actividad, para limpiar el lugar, para hacer esto, para traer un joven en la iglesia. Y dice el Señor, se complace el Señor en todas esas cosas que uno hace, sino en que se obedezca a su palabra. Porque el obedecer su palabra va a llevarme consecuencias de todas las otras cosas. Pero el desobedecer su palabra, todas las otras cosas las estoy haciendo sin el Señor. Con el Señor afuera. Fuera de mi vida. Entonces, que tiene sus consecuencias. Y termino con esta pregunta para que nosotros podamos reflexionar. ¿Hace cuánto que no escucho a Dios? ¿Hace cuánto que no escucho a Dios? Que Dios tenga que hablar y marcar el corazón y decir: esto lo tenés que cambiar, sabes que no podemos negociar nada con esto, dice el Señor. Esto lo tenés que cambiar, no podemos seguir así. Decía el Proverbios, no, Eclesiastés, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, para trabajar con alguien vos tenés que estar de acuerdo. Y para estar con el Señor tengo que estar de acuerdo con Él. Entonces, si yo no lo estoy escuchando al Señor Jesús, yo estoy en desacuerdo con Él. Le estoy diciendo al Señor: Señor, yo tengo la razón de lo que yo quiero en mi vida. Por eso te pregunto, ¿hace cuánto que no escuchas al Señor? Porque el Señor, vimos recién, habla una vez, habla dos veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un montón de veces nos va a hablar. Pero llega un momento que el Señor también, así como es misericordioso, también es justo. Y dice: ¿sabes qué? Acá está el límite. Hasta acá llegamos. Por eso dice, nos habla con su palabra, nos habla con las personas, pero nos habla con las circunstancias.
Entonces, que realmente nosotros podamos escuchar al Señor. Por eso el hecho de que decimos, hay que hacer devoción todos los días, no es porque hay una cuestión de obligatoria de hacerlo, sino porque nuestra relación con el Señor. Hay que participar, servir, hay que dedicar nuestra vida al Señor. No es porque somos personas posesivas de la vida de las personas, sino porque entendemos que si no servimos al Señor, no tenemos razón de estar en la tierra. Porque el Señor Jesús cuando se fue, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí estaba el propósito. Y si no estoy haciendo ese propósito de predicar y hacer discípulos, no estoy teniendo sentido en mi vida. No hay razón de ser. Entonces, ustedes fíjense en que las empresas, cuando planifican, dicen, bueno, vamos a invertir en esto, vamos a proyectar esto, vamos a proyectar aquello otro, vamos a proyectar esto. Cuando ven que hay una área que es deficiente, que no produce ganancia, ¿qué hace la empresa? Este sector lo vamos a cerrar, porque este sector no está dando beneficio. Vamos concentrando en esto que están dando beneficio. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cierran esa ala porque no tiene sentido seguir produciendo si no está dando ganancia. Ahora, si nosotros no estamos dando ganancia al Señor, no le estamos llevando frutos al Señor, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? Solo estamos dejando pasar el tiempo. El Señor le tiene que hablar de decir, 20 años pasaron desde el momento que yo le dije, vuelvan a su tierra y edifiquen, al tiempo que Dios le escribe por el profeta Ageo. Y vos decís, ¿y qué pasó con eso? Dice el capítulo 1 del libro Ageo y versículo 12, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros. ¿Y qué pasó? Versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josada, quien tenía el poder político, quien tenía el poder religioso. Los despertó a los dos. ¿Qué quiere decir? ¿Que estaban dormidos? Estaba hablando a Ageo y estaban... ¿Eso estaba diciendo ahí? Estaban dormidos espiritualmente por haber cambiado la prioridad en su vida. Y Dios dice, despiértense, vamos, levántense, es hora de seguir adelante, es hora de volver a trabajar para el Señor, es hora de dejar de perder el tiempo, es hora de darse cuenta que el Señor te está llamando y te está pidiendo que te pongas las pilas. Dos empezaron a responder y el pueblo empezó a responder. ¿Vos serás uno de esos que se está despertando? ¿O preferís seguir durmiendo? Claro, porque mientras dormimos estamos tranquilos, no pasa nada, me olvido de todo lo que pasa alrededor, estoy en la mía, pero el Señor nos quiere despiertos y nos quiere que realmente volvamos a vivir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Pero ya estamos terminando el año, no importa, comenzá a preparar tu vida ahora. ¿Saben que una de las cosas que siempre me acuerdo de mi profe de música es que cuando íbamos a rendir el último año, él agarró y me dijo, vamos a empezar a trabajar desde enero? Enero, le digo yo, son las vacaciones. Bueno, pero si queremos llegar bien a diciembre, vamos a hacer un plan. Arranquemos en enero, ¿sí? Las clases, vas a empezar conmigo particular. En marzo arrancan las clases normales. Hasta julio vamos a trabajar todo lo que son las obras, cómo sacar los pasajes difíciles. Y de julio para diciembre vamos a darle interpretación, o sea, ponerle sentido a la canción. Tuve un plan y me lo hizo cumplir el plan para mi vida. Vos decís, no, pero marzo falta un montón para marzo para empezar los ministerios, ya estamos terminando. Hacé un plan en tu vida. Comencé a decir, quiero empezar a leer, quiero empezar a trabajar, quiero empezar a hablar a las personas, quiero empezar, hace un plan, no dejes pasar el tiempo. Mientras más tiempo pasa, más cerca estamos del Señor y más cerca tenemos que juntarnos a rendir cuenta. Que el Señor les ayude, que sean de los que están despiertos. Y si no está despierto y está durmiendo, bueno, despertate. Es el momento de que el Señor te está llamando a vos, me está llamando a mí, está llamando a toda una iglesia, a que realmente le podamos servir a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia, Señor. ¿Cuántas veces tú nos hablas, Señor? ¿Cuántas veces nos confrontas, Señor, con tu palabra, con personas, Señor?
Y lamentablemente a veces llegamos a las circunstancias por no escuchar lo que tú estás diciéndonos y hablándonos. Pero Padre, no queremos ser de aquellos que están dormidos, que han cambiado sus prioridades. Y si lo hemos hecho, Señor, poder volver el camino de la verdad, poder volver el camino de la rectitud, poder hacer como un Zorobabel, un Josué, que despertaste en ellos, Señor, un corazón de servicio y decir, vamos a poner manos a la obra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a que realmente podamos también poner manos a la obra. Porque, Señor, tú vienes